España está a punto de vivir una racha astronómica absolutamente extraordinaria. Porque después de más de un siglo esperando, nuestro país será escenario de un trío de eclipses solares consecutivos, entre 2026 y 2028. Pero antes de hablar de esos eventos históricos, hay una pregunta interesante. ¿Cuándo fue el último eclipse solar total en España? El último eclipse solar total, visible desde territorio español, ocurrió el 2 de octubre de 1959, pero solamente pudo observarse desde las Islas Canarias. Sin embargo, si hablamos de la España peninsular, la espera ha sido muchísimo más larga. Hay que remontarse al 30 de agosto de 1905. Sí, has oído bien. Más de 120 años. Más de un siglo, sin que la sombra de la luna cruzara completamente la península ibérica. Generaciones enteras de españoles han nacido, vivido y fallecido sin contemplar un eclipse total de sol desde la península. Y eso es precisamente lo que hace tan especial lo que está a punto de ocurrir. Primer gran evento. El eclipse total del 12 de agosto de 2026. El 12 de agosto de 2026 marcará el final de una espera histórica. Ese día, la luna cubrirá completamente el sol sobre una amplia franja del norte de España. Durante unos minutos aparecerá la corona solar, la atmósfera exterior del sol, normalmente invisible debido a su intenso brillo. Será el primer eclipse total visible desde la España peninsular desde 1905. Y hay un detalle muy curioso. Ocurrirá al final de la tarde, con el sol muy bajo en el horizonte, creando una escena visual espectacular, casi cinematográfica. Millones de personas podrían desplazarse para observarlo, convirtiéndolo en uno de los mayores acontecimientos científicos y turísticos de la década en España. Pero si creías que eso era todo, espera. Menos de un año después, llegará otro eclipse total. Sí, otro eclipse. El 2 de agosto de 2027, la sombra de la luna volverá a cruzar España, esta vez principalmente por el sur del país. Los expertos consideran este eclipse especialmente interesante, porque la duración de la totalidad será mayor que en muchas otras regiones del mundo. Piénsalo por un momento. España pasará de esperar más de 100 años para ver un eclipse total, a disfrutar de 2 eclipses totales en apenas 12 meses. Es una coincidencia astronómica extraordinariamente rara. Y cuando todos pensaban que la fiesta cósmica había terminado, llegará un tercer espectáculo astronómico. El 26 de enero de 2028 tendrá lugar un eclipse anular de sol visible desde amplias zonas de España. En este caso, la luna no cubrirá completamente el sol. Se situará justo delante de él, pero al encontrarse más alejada de la Tierra, parecerá ligeramente más pequeña. El resultado es impresionante. Un brillante anillo de fuego rodeando el disco oscuro de la luna. Por eso a este fenómeno se le conoce popularmente como anillo de fuego. Es una imagen tan espectacular que parece creada por ordenador, pero ocurre de verdad en el cielo. ¿Por qué es tan especial esta secuencia? Los eclipses solares no son raros a escala mundial. Lo raro es que un mismo país disfrute de una secuencia tan espectacular en tan poco tiempo. Entre 2026 y 2028, España vivirá un eclipse total en 2026, otro eclipse total en 2027. Un eclipse anular en 2028. 3 grandes eclipses solares en apenas 3 años. Para muchos astrónomos, aficionados y fotógrafos, España se convertirá en uno de los lugares más importantes del planeta para observar eclipses durante esta década. Quizá dentro de unos años, recordemos este periodo como la gran edad de oro de los eclipses en España. Una oportunidad única para contemplar uno de los fenómenos más impresionantes que puede ofrecer la naturaleza. Porque pocas experiencias son tan sobrecogedoras como mirar al cielo y ver cómo la luna apaga el sol. ¿Y tú? ¿Piensas viajar para ver alguno de estos eclipses? Cuéntamelo en los comentarios. Y si te apasionan los misterios del universo, suscríbete, porque el cielo de los próximos años promete regalarnos momentos inolvidables. Si te ha gustado, comenta el vídeo, dale a la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos, no te olvides de darle un like y suscribirte al canal. Un saludo, y nos vemos en el próximo vídeo.